Hola, me llamo Mateo y vivo en España. La vida parecía perfecta, o al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Tenía 22 años, era ambicioso, decidido y, lo más importante, lo tenía todo planeado. Mi novia, Lucía, y yo estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Llevábamos 3 años en la universidad, decididos a graduarnos con honores y comernos el mundo como un equipo. Mis padres eran pilares de apoyo, la quinta esencia de la pareja exitosa de las afueras. Papá dirigía su propia empresa de construcción, mientras que mamá colaboraba en la parroquia todos los fines de semana. Predicaban el trabajo duro, la integridad y la lealtad familiar por encima de todo. Eran exigentes, claro, pero pensé que siempre me cuidarían las espaldas cuando importara. No podría haber estado más equivocado. Lucía y yo estábamos juntos desde el instituto. Conectamos en la fiesta de unos amigos comunes durante el último año y se sintió como el destino. Teníamos grandes planes, terminar la carrera, conseguir empleos en grandes corporaciones, comprar nuestra primera casa antes de los 30. Imaginaba las barbacoas de los domingos en nuestro jardín, un perro correteando y, tal vez, un par de niños más adelante. El sueño europeo personificado. Pero la vida tenía otros planes. Planes que destrozarían todo lo que creía sobre la familia, la lealtad y el amor. El principio del fin comenzó con un mensaje de texto. Necesitamos hablar. Es importante. Esas palabras de Lucía me enviaron un escalofrío por la espalda. Cuando alguien dice que necesita hablar, rara vez son buenas noticias. Nos reunimos en nuestra cafetería favorita, esa de los sillones orejeros desgastados y el camarero que siempre recordaba nuestros pedidos. Lucía se veía diferente ese día. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban nublados, su sonrisa, ausente. Estoy embarazada, dijo, y las palabras aterrizaron entre nosotros como una granada a la que le hubieran quitado la anilla. El mundo se detuvo. Mi taza de café se congeló a mitad de camino hacia mis labios. Yo no estaba listo para esto. No estábamos listos. Aún nos quedaba un año de carrera. Yo tenía préstamos que pagar. Ella tenía planes para un máster. Pero allí estaba, una realidad de la que no podíamos escapar. ¿Cómo? ¿Cuándo te enteraste? Logré preguntar, con la voz apenas por encima de un susurro. La semana pasada. Me hice 3 test, todos positivos, su voz se quebró ligeramente. Durante los días siguientes, hablamos sin parar, sopesando opciones, discutiendo escenarios. Lucía quería tener al bebé. A pesar del miedo en sus ojos, también había determinación. Respeté su elección. Cuanto más lo hablábamos, más me atraía la idea. No era parte del plan, pero los planes cambian. Podíamos hacer que funcionara. Yo terminaría mi grado, aceptaría la oferta de trabajo en el bufete de mi tío y Lucía podría estudiar a distancia hasta que el bebé fuera mayor. Ajustaríamos nuestro cronograma, pero nuestros sueños seguían siendo alcanzables. Empecé a imaginar una habitación infantil en nuestra futura casa, un pequeño con los ojos de Lucía y mi barbilla obstinada. Pero entonces llegó la bomba que lo destruiría todo. Fue un miércoles por la tarde. Lucía llamó y pidió venir a casa, su voz sonaba extraña y distante. Cuando llegó a mi apartamento, tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Se me hundió el estómago. Algo iba muy mal. Hay algo que necesito decirte, dijo, con voz casi inaudible. El bebé, puede que no sea tuyo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. No podía respirar. No podía pensar. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. ¿Qué quieres decir con que puede que no? ¿Quién más podría ser el padre? Exigí, elevando el tono con cada palabra. Ella no pudo mirarme mientras susurraba, tu hermano, Hugo. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mi hermano menor, Hugo,
que vivía con mis padres mientras estudiaba en el centro de formación profesional. Hugo, a quien le presenté a Lucía cuando la llevé a casa. Hugo, en quien confiaba plenamente. Fue un error, continuó ella, las palabras saliendo entre sollozos. Solo ocurrió una vez. Tú estabas fuera, en aquel congreso en Madrid. Fui a casa de tus padres para dejar el regalo de cumpleaños de tu madre y Hugo estaba allí solo. Tomamos unas copas. Lo siento mucho, Mateo. Nunca quise herirte. No podía procesar lo que oía. Mi novia de 4 años y mi hermano me habían traicionado de la peor manera posible. Y ahora ella estaba embarazada, posiblemente del hijo de mi hermano. ¿Él lo sabe? Pregunté, con una calma antinatural a pesar del huracán que rugía en mi interior. Sí, se lo dije ayer. Y él dijo que si es suyo, quiere hacerse cargo. Me reí entonces, un sonido hueco y roto que me asustó incluso a mí. Claro que sí. El santo Hugo, siempre haciendo lo correcto después de haberlo jodido todo. Llamé a Hugo de inmediato, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el móvil. Respondió al tercer tono, con voz cautelosa. Hugo, dime que no es verdad, le corté. Dime que no te acostaste con Lucía. El silencio al otro lado fue toda la confirmación que necesité. Metí la pata, hermano. Lo sé, y lo siento, dijo finalmente, con una voz exasperantemente calmada. Pero si ese bebé es mío, tengo que dar la cara. ¿Tú harías lo mismo? No, Hugo. Yo no haría lo mismo porque jamás traicionaría a mi hermano. Para empezar, escupí al teléfono. No tenías derecho. Sé que no. Simplemente pasó, ¿vale? Cometimos un error. Un error enorme y terrible. Pero ahora hay un niño de por medio, y eso lo cambia todo. Colgué, incapaz de escuchar una palabra más. Me giré hacia Lucía, que estaba temblando en medio de mi salón. Vete, dije en voz baja. Mateo, por favor, que te vayas. Rugí, perdiendo finalmente el control. Hemos terminado. Lo que fuera que tuviéramos, lo que yo creía que teníamos, se acabó. Después de que se fue, me quedé sentado en la oscuridad durante horas, tratando de entender cómo mi vida había implosionado en un solo día. Entonces mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Ven a casa mañana. Reunión familiar. Al día siguiente, conduje hacia la casa de mis padres en la urbanización con el pavor corriendo por mis venas. La casa familiar de 2 plantas, con su jardín cuidado y la bandera en la entrada, ya no se sentía como un santuario. Cuando entré, estaban todos allí, mamá, papá y Hugo, sentados alrededor de la mesa del comedor como si estuviéramos a punto de cenar un domingo en lugar de discutir cómo mi hermano había destruido mi vida. Mi madre habló primero, con voz suave pero firme. Mateo, Hugo nos lo ha contado todo sobre Lucía, sobre el bebé. Miré a mi hermano, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Y qué os ha dicho exactamente? ¿Qué se acostó con mi novia? ¿Qué podría haberla dejado embarazada a mis espaldas? Nos ha dicho que cometieron un error, dijo mi padre, con su voz profunda resonando en la habitación silenciosa. Pero ahora tienen que hacerse responsables de las consecuencias. ¿Tienen? Repetí, incrédulo. ¿Así que simplemente aceptáis esto? ¿Vuestro hijo menor traiciona al mayor y os parece bien? Por supuesto que no nos parece bien, dijo mi madre, intentando alcanzar mi mano sobre la mesa. La retiré de golpe. Pero tenemos que pensar en lo que es mejor para todos, especialmente para el bebé. Una prueba de paternidad, dije con firmeza. Ese es el primer paso. Antes de que nadie tome decisiones sobre nada, necesitamos saber quién es el padre. Lucía ya ha aceptado, dijo Hugo en voz baja. Los resultados tardarán una semana. ¿Y hasta entonces? Pregunté, mirando a cada miembro de la familia.
Mi padre se aclaró la garganta. Creemos que lo mejor es que Lucía se quede aquí con nosotros hasta que se aclare la situación. Está asustada, Mateo. Sus padres están en Canarias y necesita apoyo ahora mismo. No podía creer lo que oía. ¿Queréis que mi exnovia infiel se mude aquí, a nuestra casa familiar? Es temporal, me aseguró mi madre. Solo hasta que sepamos más. La pobre chica está aterrorizada y no tiene a dónde ir. La pobre chica, repetí, riendo amargamente. Se ha acostado con vuestro hijo, con vuestro otro hijo, y os preocupa ella. Mateo, sé que estás dolido, comenzó mi padre. ¿Dolido? Papá, no estoy dolido. Estoy destrozado. Mi novia y mi hermano me traicionaron, y ahora la invitáis a vivir con vosotros. ¿Qué hay de mí? ¿Dónde está mi apoyo? La habitación quedó en silencio. Mi madre bajó la vista hacia sus manos entrelazadas pulcramente sobre la mesa. La mandíbula de mi padre se tensó. Hugo miraba al suelo. Ya veo, dije, y la comprensión me cayó encima como agua helada. Ya habéis elegido bando. No se trata de bandos, insistió mi madre. Se trata de hacer lo correcto. ¿Correcto para quién, mamá? Para mí no, está claro. La siguiente semana pasó en una nebulosa de rabia e incredulidad. Me volqué en los estudios, quedándome en la biblioteca hasta que cerraban todas las noches. Cualquier cosa con tal de no volver a casa, donde podría encontrarme con Hugo o, peor aún, recibir otra actualización de mis padres sobre Lucía. Llamaban a diario preguntando cómo estaba, diciéndome que rezaban por mí, por todos nosotros, como si la oración pudiera cerrar el abismo donde antes solía estar mi confianza. Entonces llegó la llamada de Hugo. Los resultados de la prueba de paternidad estaban listos. El bebé era suyo. Debería haber sentido algo. Alivio, tal vez, de que al menos no estaría atado a Lucía para siempre a través de un hijo. Pero solo me sentí vacío. El hecho de que mi hermano hubiera creado esta situación invalidaba todo lo demás. Mis padres llamaron una hora más tarde, pidiéndome que fuera otra vez. Otra reunión familiar. Esta vez, cuando llegué, Lucía también estaba allí, sentada junto a Hugo en el sofá, con la mano protectoramente sobre su vientre todavía plano. Hemos tomado algunas decisiones, anunció mi padre una vez que estuvimos todos sentados. Hugo y Lucía han decidido casarse. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Casarse? ¿Lleváis qué, 5 minutos juntos? Y esos 5 minutos han sido engañándome. Mateo, por favor, suplicó mi madre. Esto no ayuda a nadie. Lo hacemos por el bebé, dijo Hugo, mirándome a los ojos por primera vez desde que llegué. Queremos darle una familia de verdad. Una familia de verdad, repetí. Construida sobre la traición. ¡Qué ironía! Necesitamos seguir adelante, dijo mi padre con firmeza. Todos nosotros, como familia. ¿Y cómo esperáis exactamente que haga eso? ¿Que simplemente olvide todo y juegue a la familia feliz? ¿Que sea el tío divertido del niño que destruyó mi relación? No te pedimos que olvides, dijo mi madre con suavidad. Te pedimos que perdones. Es lo que hacemos como cristianos. Nos perdonamos los unos a los otros. No metáis la religión en esto, advertí. No hay nada cristiano en lo que ha pasado. La gente comete errores, Mateo, dijo mi padre. A veces errores terribles. Pero no damos la espalda a la familia por los errores. No, al parecer, simplemente invitamos a los errores a mudarse con nosotros, repliqué. Lo que sucedió después me perseguiría durante años. Mi padre se puso de pie, su imponente figura alzándose sobre mí. Ya basta, Mateo. Entiendo que sufres, pero Lucía lleva a mi nieto. Hugo está asumiendo su responsabilidad. Ahora tú tienes que estar a la altura y ser la persona madura aquí. ¿La persona madura? ¿Me estás tomando el pelo?
¿Por qué soy yo el que tiene que ser maduro? ¿Por qué no se le piden cuentas a Hugo por lo que hizo? Se le están pidiendo, intervino mi madre. Se va a casar con Lucía, cambiando todos sus planes para mantener a este bebé. Eso es rendir cuentas. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mis planes, de mi futuro, de mi confianza? ¿Es que nada de eso importa? Mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Entonces mi madre dijo dulcemente, claro que importa, cariño. Pero ahora mismo, tenemos que centrarnos en el bebé, en asegurarnos de que tenga todo lo que necesita. Fue entonces cuando me fijé en las cajas que había en un rincón del salón. Cajas de mudanza con la etiqueta cuarto del bebé. ¿Qué es eso? Pregunté, aunque ya lo sabía. Mi padre siguió mi mirada. Estamos convirtiendo tu antiguo dormitorio en la habitación para el bebé. Hugo y Lucía se quedarán aquí hasta que puedan permitirse su propio lugar. Los miré, incapaz de comprender lo que escuchaba. Le vais a dar mi habitación. Hace años que no vives aquí, Mateo, señaló mi padre. Tienes tu apartamento cerca del campus. Ese no es el punto. Es una cuestión de principios. Literalmente estáis haciendo espacio para ellos borrándome a mí. No seas dramático, dijo mi padre con desdén. Nadie te está borrando. Ah, ¿no? Porque desde donde yo estoy, parece que ya me habéis reemplazado con la nueva y mejorada unidad familiar. Me giré hacia Hugo. Felicidades, hermanito. Finalmente has ganado. Esto no es una competición, Mateo, dijo Hugo en voz baja. Nunca quise que nada de esto pasara. Pero pasó. Y ahora todos se desviven por complacerte mientras que de mí se espera que sonría y me aguante. Mi madre se levantó entonces y se acercó a mí con las manos extendidas como para abrazarme. Retrocedí. Mateo, cielo, te queremos mucho, pero ahora mismo, Hugo, Lucía y este bebé nos necesitan. La Biblia nos enseña a cuidar de los más vulnerables, y ahora mismo es ese niño que no ha nacido. No, dije, con la voz quebrada. No uses la Biblia para justificar que los elijas a ellos por encima de mí. No estamos eligiendo a nadie por encima de, comenzó mi padre, pero le corté. Sí, lo estáis haciendo. Absolutamente. Le dais mi habitación. Planeáis su boda. Habláis de familia y perdón mientras ignoráis completamente cómo me siento. Mateo, tienes que calmarte, advirtió mi padre. No, no necesito calmarme. Necesito que reconozcáis lo que está pasando aquí. Estáis eligiendo al hijo que me traicionó sobre el hijo que siempre ha hecho todo bien. Estáis eligiendo a la chica que me engañó sobre mí. Estáis reescribiendo toda la historia para que ellos sean las víctimas y yo el villano por no querer participar. Ya basta. Tronó mi padre, golpeando la mesa de centro con la mano. No permitiré que nos hables así en nuestra propia casa. ¿Vuestra casa? ¿La que les estáis dando a ellos? ¿En la que mi cuarto se va a convertir en el de su hijo? Mateo, por favor, Lucía habló por primera vez, con voz pequeña. Nunca quisimos herirte. Me giré hacia ella, con la rabia hirviendo. Tú no tienes derecho a hablarme. Nunca más. No le hables así, advirtió Hugo, poniéndose en pie. Me reí, con un sonido agudo y amargo. Defendiendo su honor ahora. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Se acabó, dijo mi padre, señalando la puerta. Creo que deberías marcharte hasta que puedas discutir esto racionalmente. Miré sus rostros, la ira de mi padre, las lágrimas de mi madre, la actitud desafiante de Hugo, la culpa de Lucía, y me di cuenta con perfecta claridad de que ya no pertenecía allí. Esta ya no era mi familia. ¿Queréis que me vaya? Muy bien, me iré, pero no esperéis que vuelva. Salí furioso, ignorando los gritos de mi madre, y pegué un portazo al salir. En la entrada de la casa, me detuve un instante, esperando que alguien saliera tras de mí,
que me pidiera que volviera, que me pidiera perdón. Nadie lo hizo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ira y desesperación. Dejé de responder a las llamadas de mis padres. Bloqueé el número de Hugo por completo. Me refugié en mis estudios, en mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus, en cualquier cosa que me distrajera del cráter donde solía estar mi familia. Dejé de ir a misa. Dejé de creer en un Dios que permitiría que esto me sucediera. Entonces llegó el correo electrónico de mi padre. Asunto: Fondo Universitario. El mensaje fue breve y devastador. Habían decidido usar mi fondo de estudios, el dinero con el que contaba para mi último año de máster, para ayudar a Hugo y Lucía a comenzar su nueva vida juntos. Decían que lo sentían, pero que el bebé necesitaba estabilidad y que esa era la mejor manera de proporcionársela. Decían que tenían fe en que algún día lo comprendería. Yo no lo comprendía. Nunca lo haría. No solo se habían puesto del lado de mi hermano y de mi novia, sino que ahora también me quitaban mi dinero. El dinero que era para mi futuro. Llamé a mi padre por primera vez en semanas, temblando de furia. «Me habéis quitado el fondo universitario», exigí cuando respondió. «Mateo, no te lo hemos quitado. Lo hemos reasignado a Hugo y Lucía. A la gente que me traicionó. Ese dinero era para mi educación. Tú tienes becas, Mateo. Siempre has sido el inteligente, el capaz. Hugo necesita ayuda por una situación que se ha presentado. Una situación que él mismo provocó traicionándome». La voz de mi padre se endureció. «La situación es la que es. El bebé es inocente en todo esto, y vamos a asegurarnos de que tenga todo lo que necesite. A mi costa. A veces tenemos que hacer sacrificios por la familia». Me reí amargamente. «Qué bueno, papá. Qué bueno. Al parecer, yo soy el único del que se espera que se sacrifique. Todos los demás reciben recompensas por sus errores. Mateo, sé que estás molesto». ¿Molesto? Estoy más que molesto. Vosotros me habéis traicionado tanto como ellos. Los elegisteis a ellos antes que a mí. Les dais mi dinero, mi habitación, vuestro apoyo, todo. ¿Y yo qué recibo? Nada más que la exigencia de perdonar y olvidar para ser mejor persona. Pues bien, he terminado. He terminado con todos vosotros. No digas cosas de las que te arrepentirás, advirtió mi padre. De lo único que me arrepiento es de haber confiado en cualquiera de vosotros. Colgué y lancé mi teléfono contra la pared, viendo cómo se hacía añicos. La metáfora perfecta de mi vida. Durante los siguientes 3 años, desaparecí. No físicamente, me quedé en la misma ciudad, terminé mi carrera y conseguí un trabajo en una agencia de marketing. Pero emocionalmente, me había ido. Corté todo vínculo con mi familia. Cambié de número de teléfono. Me mudé a un nuevo apartamento. Hice amigos nuevos que no sabían nada de mi pasado. Salía con chicas de forma casual, pero nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Construí muros alrededor de mi corazón tan altos y gruesos que nada volvería a traspasarlos. Me enteré de la boda por un amigo común de la familia que no sabía que estábamos distanciados. Me enteré del nacimiento de su hijo 6 meses después por el mismo camino. No envié tarjetas ni regalos. No llamé para felicitarlos. Para mí, ya no existían. Trabajé duro, canalizando toda mi rabia en la ambición. Escalé en la jerarquía corporativa con una determinación absoluta. A los 26 años, era el director de marketing más joven que la empresa había tenido jamás. Compré un elegante ático en el centro con ventanales de suelo a techo y muebles minimalistas. Alquilé un coche alemán que apenas podía permitirme. Creé la apariencia del éxito, esperando que llenara el vacío en mi interior. No funcionó. Una noche, casi 4 años después de haber salido de casa de mis padres por última vez, sonó mi teléfono. Un número desconocido.
Normalmente lo ignoraría, pero algo me impulsó a contestar. Dígame. Dije con cautela. Mateo. La voz era frágil, insegura. Mi madre. Mateo, ¿eres tú? Casi cuelgo. Casi. Pero algo en su voz me detuvo. ¿Cómo has conseguido este número? Ella soltó un pequeño sollozo. Oh, gracias a Dios. Llevo semanas intentando encontrarte. Tu antiguo número del trabajo, tus viejos amigos. Finalmente llamé a la oficina de antiguos alumnos de la universidad y les supliqué. ¿Qué quieres? Pregunté, con tono gélido. Mateo, nosotros, necesitamos ayuda, su voz se quebró. Todo ha salido mal. La empresa de tu padre quebró el año pasado. Perdimos la casa. Hemos estado viviendo en un apartamento pequeño, pero ahora ni siquiera podemos pagar eso. Hugo perdió su trabajo hace 6 meses y no encuentra otro. Lucía está haciendo turnos dobles en una cafetería, pero no es suficiente. El bebé, tu sobrino, necesita cosas que no podemos darle. No dije nada, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. Sé que no tenemos derecho a pedirlo, continuó ella, con voz pequeña. Sé que te herimos terriblemente, pero no tenemos a quien más recurrir. Hemos agotado todas las opciones. Y ahora os acordáis de mí, dije en voz baja. Ahora que necesitáis algo, recordáis que existo. Mateo, por favor. Sé que estás enfadado. Ya no estoy enfadado, mamá. Soy indiferente. Vosotros tomasteis vuestra decisión hace 4 años. Elegisteis a Hugo y a Lucía antes que a mí. Elegisteis su futuro sobre el mío. Y ahora queréis que yo os salve de las consecuencias de esa elección. Nos equivocamos, susurró. Nos equivocamos tanto. Pensamos que hacíamos lo correcto, siguiendo lo que nuestra fe nos decía. Pero perdimos de vista lo que era verdaderamente importante. Te perdimos a ti. Por un momento, casi flaqueé. Casi. Pero entonces recordé la cuenta bancaria vacía donde debería haber estado mi fondo universitario. Las cajas con la etiqueta cuarto del bebé en la que una vez fue mi habitación. La forma en que habían justificado su traición con tópicos religiosos. Lamento que estéis pasando por dificultades, dije, con voz firme. Pero no puedo ayudaros. Mateo, por favor, adiós, mamá. Colgué con las manos temblando ligeramente. Me serví una copa y me quedé ante el ventanal, mirando las luces de la ciudad. Debería haber sentido algo, satisfacción, reivindicación, incluso culpa. Pero solo sentía vacío. Las llamadas continuaron durante las semanas siguientes. Primero mi madre, luego mi padre, e incluso Hugo. Ignoré la mayoría, pero ocasionalmente, cuando resurgía la misma curiosidad molesta que me hizo contestar la primera vez, descolgaba. Mi padre se disculpó menos que mi madre. Hicimos lo que creímos correcto en aquel momento, insistió. Cometimos errores, sí, pero intentábamos seguir nuestra fe. ¿Vuestra fe os dijo que traicionarais a vuestro hijo? Pregunté con frialdad. Nunca quisimos traicionarte, Mateo. Intentábamos ayudar a todos los implicados. A todos menos a mí. Él suspiró pesadamente. Te pedimos ayuda ahora. No por nosotros, sino por tu sobrino. Él es inocente en todo esto. Mi sobrino, repetí. El niño que fue concebido cuando mi hermano se acostó con mi novia. El niño para cuyo mantenimiento me quitasteis mi futuro. Ese sobrino. Es solo un niño, Mateo. Un niño que necesita a su tío. Tiene un padre, dije con frialdad. Que su padre cuide de él. La llamada de Hugo fue la peor. De hecho, intentó justificar lo que había hecho. Sé que estuvo mal, dijo. Pero eso me trajo a Jacob, y no puedo arrepentirme de nada que me haya traído a él. Es lo mejor de mi vida.
Me alegro por ti, respondí. De verdad. Pero eso no cambia lo que me hiciste. No te pido que me perdones, dijo Hugo. Te pido que nos ayudes por el bien de Jacob. De la misma manera que pensaste en mí cuando te acostaste con mi novia. De la misma manera que mamá y papá pensaron en mí cuando te dieron mi dinero para la universidad. Esa misma consideración. Nos equivocamos, Mateo, admitió Hugo. Todos. Te hicimos mucho daño y nunca podremos deshacer eso. Pero ahora estamos desesperados. Jacob necesita una medicación que no podemos pagar. La salud de papá está fallando. Nos van a desahuciar. No tenemos a dónde ir. Deberías haber pensado en todo eso antes de destruir mi vida, dije, y colgué. Pensé que eso sería el final, pero entonces llegó la llamada de Lucía. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó una vez más. Mateo, dijo ella, su voz sonaba mayor, más endurecida de lo que recordaba. No tenemos nada de qué hablar, Lucía. Quizás no por tu bien o el mío, pero sí por el de Jacob, su tono era urgente. Está enfermo, Mateo. Muy enfermo. Necesita una operación que no podemos pagar. Tus padres están en la ruina. Hugo no puede mantener un trabajo porque tiene que cuidar de Jacob la mayoría de los días. Yo trabajo todas las horas que puedo, pero no es suficiente. Lo hemos intentado todo, préstamos, ayudas, planes de pago. Nada funciona. No dije nada. Sé que lo que te hicimos fue imperdonable, continuó ella. Vivo con esa culpa cada día. Pero Jacob es solo un niño inocente. No merece sufrir por lo que nosotros hicimos. Y yo no merecía lo que todos me hicisteis, repliqué. Pero eso no os detuvo, ¿verdad? No, no nos detuvo. Y lo siento. De verdad. Pero no llamo para pedir tu perdón. Llamo para pedir tu ayuda. No para mí. No para Hugo. Ni siquiera para tus padres. Para Jacob. Cerré los ojos, intentando bloquear la imagen de un niño enfermo que sus palabras evocaban. No puedo, Lucía. Simplemente no puedo. No puedes o no quieres. Me desafió. Ambas cosas. Os saqué a todos de mi vida por una razón. Abrir esa puerta de nuevo, incluso por Jacob, no puedo hacerlo. Se quedó en silencio un largo rato. Entonces lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Adiós, Mateo. Las llamadas cesaron después de eso. Durante unas semanas, me convencí de que había terminado, de que podía volver a mi vida cuidadosamente construida, libre del dolor y la traición de mi pasado. Pero el silencio era casi peor que las llamadas. Me dejaba a solas con mis pensamientos, con las imágenes que las palabras de Lucía habían plantado en mi mente. Un niño enfermo, mi sobrino, inocente, como todos seguían repitiendo. Me decía a mí mismo que no era mi problema. Ellos habían tomado sus decisiones, y estas eran las consecuencias. Yo también había tomado mi decisión, marcharme, salvarme de más dolor. No tenía ninguna obligación de salvarlos de sí mismos. Pero la idea me carcomía, manteniéndome despierto por las noches. ¿Me estaba volviendo como ellos? Frío, calculador, poniendo los principios por encima de las personas. ¿Estaba usando mi dolor como una excusa para ser cruel? No, decidí que no era lo mismo. Ellos me habían traicionado activamente. Yo simplemente me negaba a ayudar a las personas que habían destruido mi vida. Había una diferencia, ¿verdad? La pregunta me persiguió hasta que me encontré aparcado frente a un bloque de apartamentos ruinoso en una parte de la ciudad que nunca visitaba. Había conseguido la dirección mediante una búsqueda inversa del número de mi madre. Me quedé en el coche casi una hora, debatiendo si entrar o irme y no mirar atrás. Finalmente, la curiosidad ganó de nuevo. Tenía que ver por mí mismo en que se había convertido la familia que una vez fue mía.
El edificio era tan deprimente por dentro como por fuera. Pintura desconchada, luces fluorescentes parpadeantes, el tenue olor a basura y desesperanza. Encontré el apartamento 307 y me quedé ante la puerta, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera arrepentirme, llamé. La puerta se abrió y apareció mi madre, envejecida una década en los 4 años transcurridos desde la última vez que la vi. Tenía el pelo completamente gris y el rostro surcado de preocupación. Me miró como si viera a un fantasma. Mateo, susurró. ¿De verdad eres tú? Asentí rígidamente. ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado sin decir palabra, con las lágrimas ya asomando a sus ojos. El apartamento era pequeño y estaba abarrotado, nada que ver con la casa espaciosa y ordenada donde crecí. Mi padre estaba sentado en un sillón orejero raído, con cánulas de oxígeno en la nariz y una manta sobre las piernas a pesar del calor del verano. Levantó la vista al entrar yo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hijo, graznó, su voz más débil de lo que recordaba. Papá, reconocí con un leve movimiento de cabeza. Has venido, dijo mi madre, con voz llena de asombro. ¿Realmente has venido? He venido a ver, dije con cuidado, no a ayudar. Necesitaba verlo por mí mismo. Mi madre asintió con comprensión. Por supuesto. ¿Quieres un café? ¿Un té? No es mucho, pero, no, gracias. No me quedaré mucho tiempo. Se abrió una puerta al final del pasillo y apareció Hugo, con aspecto exhausto. Se quedó helado al verme, la incredulidad se reflejaba en su rostro. Mateo. Hola, Hugo. Dio un paso vacilante hacia adelante y luego se detuvo, con la incertidumbre grabada en cada línea de su cuerpo. No puedo creer que estés aquí. Yo tampoco, admití. Jacob se ha dormido finalmente, dijo él, al parecer sin saber qué más decir. Ha tenido una noche difícil. La medicina le da náuseas. Asentí, sin saber cómo responder ante información sobre un sobrino al que nunca había conocido. ¿Quieres verlo? Preguntó Hugo con cautela. Está durmiendo, pero, no, dije rápidamente. No he venido para eso. Mi padre se esforzó por incorporarse en su sillón. ¿Por qué estás aquí entonces, Mateo? Después de todo este tiempo. Miré sus rostros, envejecidos, cansados, rotos, y sentí una extraña mezcla de emociones. Satisfacción por ver que sufrían las consecuencias de sus actos. Piedad por lo bajo que habían caído. Una rabia que seguía ardiendo después de todos estos años. Y algo más, algo que no alcanzaba a nombrar. Quería ver qué había sido de vosotros, dije con honestidad. Quería ver si era tan malo como decíais. Es peor, dijo mi madre en voz baja. El enfisema de tu padre ha progresado más rápido de lo esperado. Hugo perdió otro trabajo la semana pasada. Jacob necesita más pruebas, más tratamientos. El aviso de desahucio llegó ayer. Asentí, asimilándolo todo. Su desesperación era real, no una estratagema para manipularme. Realmente habían tocado fondo. Ya veo, dije. Pero a ti te va bien, observó mi padre, fijándose en mi reloj caro, en mi camisa a medida. Lo lograste sin nosotros. Lo logré, asentí, con un matiz de orgullo en la voz. Terminé la universidad por mi cuenta. Conseguí un buen empleo. Fui ascendiendo. Ahora soy el director de marketing. Siempre supimos que tendrías éxito, dijo mi madre con dulzura. Siempre fuiste el fuerte, el inteligente. Sus palabras, dichas como un cumplido, encendieron mi ira de nuevo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué apostasteis por Hugo en lugar de por mí? ¿Por qué le disteis todo a él y me dejasteis a mí con nada? La habitación quedó en silencio. Mi padre apartó la mirada, incapaz de sostenerme la vista.
Mi madre se retorcía las manos, un hábito nervioso que recordaba de mi infancia. Pensamos que hacíamos lo correcto, dijo finalmente. Pensamos que seguíamos la voluntad de Dios, protegiendo al inocente, mostrando misericordia. Nos convencimos de que estarías bien sin nuestra ayuda, de que eras lo bastante fuerte para salir adelante. Nos equivocamos. Sí, asentí con frialdad. Os equivocasteis. No podemos cambiar el pasado, dijo mi padre, con voz fina y rasposa. Solo podemos pedir perdón ahora. Me reí, de forma breve y cortante. ¿Perdón? ¿Es eso lo que creéis que es esto? ¿Creéis que he venido aquí para perdonaros? Esperábamos que pudieras hacerlo, admitió mi madre. Algún día, si no hoy. Negué con la cabeza, el dolor y la rabia subían como una marea dentro de mí. No lo entendéis, ¿verdad? Incluso ahora, no comprendéis lo que hicisteis. No solo me quitasteis el dinero, mi habitación, mi novia. Me quitasteis la confianza, mi familia, mi fe. Cogisteis todo lo que importaba y se lo disteis a él, señalé a Hugo. Y ahora queréis perdón. Ahora que volvéis a necesitar algo de mí. Mateo, por favor, comenzó Hugo. No, le corté. Tú no tienes derecho a hablar. Ninguno de vosotros. Tomasteis vuestra decisión hace 4 años. Os elegisteis los unos a los otros antes que a mí, y ahora vivís con las consecuencias. Me giré para irme, con la mano en el pomo de la puerta, cuando una vocecita me detuvo. ¿Quién eres tú? Me giré y vi a un niño pequeño en el pasillo, frotándose los ojos somnolientos, con el pelo oscuro revuelto por el sueño. Jacob, mi sobrino. Se parecía tanto a como era Hugo a esa edad que fue como ver una fotografía de nuestra infancia. Jacob, vuelve a la cama, pequeño, dijo Hugo rápidamente, moviéndose para interceptar a su hijo. Pero el niño me miraba con ojos curiosos. ¿Eres el tío Mateo? Papá habla de ti a veces. Me quedé helado, sin estar preparado para este encuentro. Sí, admití a regañadientes. Soy Mateo. Papá decía que vivías muy lejos. ¿Has vuelto ya? ¿Puedes curar al abuelo como los médicos? Hugo cogió a su hijo en brazos, lanzándome una mirada de disculpa. No, pequeño. El tío Mateo solo está de visita. No se queda. Al niño se le cayó la cara. Pero quería enseñarle mis coches. Otro día, dijo Hugo, sin mirarme. Vamos a llevarte de vuelta a la cama. Mientras Hugo llevaba a Jacob a su cuarto, mi madre se me acercó con cautela. Pregunta por ti todo el tiempo. Quiere saber por qué nunca ha conocido a su tío. ¿Y qué le decís? Pregunté a mi pesar. Que estás ocupado, que vives lejos, suspiró ella. No queríamos que supiera la verdad sobre lo que hicimos, sobre por qué te fuiste. Asentí, inesperadamente conmovido por ese pequeño gesto. Es un buen niño, continuó ella. Inteligente, como eras tú. Le encantan los dinosaurios y los coches. Siempre está haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas. No dije nada, pero tampoco me moví hacia la puerta. Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado, se recuperará completamente. Pero no podemos pagarlo. Lo hemos intentado todo, Mateo. Todo. Cerré los ojos. Me debatía entre el dolor que aún rugía en mi interior y la realidad innegable de un niño inocente sufriendo por pecados que no cometió. Tengo que irme, dije finalmente, abriendo los ojos. Necesito tiempo para pensar. La esperanza asomó en el rostro cansado de mi madre. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí, si no nos desahucian antes, masculló mi padre desde su sillón. Me fui sin decir una palabra más, con la mente sumida en el caos. El camino de vuelta a mi ático fue borroso. Una vez dentro, me serví una copa y me quedé frente a mi ventanal,
viendo cómo el atardecer teñía la ciudad de tonos dorados y rosáceos. La vista que antes me parecía el símbolo máximo de mi éxito ahora se sentía vacía, sin sentido. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía realmente dar la espalda a un niño enfermo, incluso a uno nacido de la traición? ¿Podía dejar que mis padres se quedaran en la calle? ¿Que mi padre muriera sin la atención médica adecuada, solo para dejar clara mi postura? ¿Valía mi dolor más que sus vidas? Pero si los ayudaba, ¿no los estaba justificando, premiando su traición? ¿Y no reabriría eso todas las viejas heridas que tanto me había costado cerrar? Pasé la noche luchando con estas preguntas, el sueño me esquivó por completo. Por la mañana, no tenía respuestas, solo más dudas y un profundo cansancio. Entonces sonó mi teléfono. Hugo. Contesté al cuarto tono, la curiosidad, una vez más, pudo conmigo. Mateo, gracias a Dios, dijo, con voz frenética. Papá está en el hospital. Se ha desplomado esta mañana. Los médicos dicen que es una neumonía complicada con su enfisema. Está mal, Mateo. Muy mal. Cerré los ojos, repentinamente agotado. ¿Qué hospital? El clínico. Habitación 412. Colgué sin decir nada más. Tenía una elección que tomar. Podía ir al hospital, dejarme absorber de nuevo por el vórtice de drama familiar y obligación, o podía mantenerme al margen, continuar con la vida que había construido sin ellos. Al final, no fue realmente una elección. Algo me empujó a ese hospital. Algo más fuerte que el dolor, el orgullo o la ira. Cuando llegué a la habitación 412, estaban todos allí. Mi madre, Hugo y una mujer que supuse que era Lucía, aunque no se parecía en nada a la chica que recordaba. Jacob estaba sentado en silencio en un rincón, coloreando un cuaderno viejo. Mi padre yacía en la cama del hospital, con un aspecto pequeño y frágil bajo la máscara de oxígeno y la maraña de tubos. El pitido constante de los monitores llenaba la estancia. Estaba dormido o inconsciente, no sabría decir cuál. Mi madre me vio primero, su rostro se iluminó de esperanza. «¿Has venido?», susurró. «He venido», asentí. «¿Cómo está?». «No muy bien», respondió Hugo. «El doctor dice que las próximas 24 horas son críticas. Si pasa la noche». Asentí, entendiendo las palabras no pronunciadas. «Mateo», dijo la mujer, dando un paso adelante. «Lucía». Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, sus ojos parecían mayores. «Gracias por venir». No le respondí. En lugar de eso, me acerqué a la cama de mi padre, mirando al hombre que una vez me pareció tan poderoso, tan inamovible. Ahora se estaba consumiendo ante mis ojos. «¿Qué dicen los médicos que necesita?», pregunté, con voz clínica, distante. «Mejor atención de la que podemos pagar», admitió mi madre. «El seguro se acabó hace meses. Estamos pagando de nuestro bolsillo, y amenazan con trasladarlo a un centro público si no podemos pagar la factura». Asentí, haciendo cálculos mentales. Mi trabajo de marketing pagaba bien. Tenía ahorros, no lo suficientes para solucionar todos sus problemas, pero sí para mantener a mi padre en este hospital y pagar el tratamiento de Jacob. «Yo me haré cargo de la factura del hospital», dije, con voz plana, «y de los gastos médicos de Jacob». Pero eso es todo. Nada más. El alivio en sus rostros fue palpable, casi abrumador por su intensidad. Mi madre empezó a llorar, buscando mi mano. Dejé que la tomara, aunque no se la apreté. «Gracias», sollozó. «Gracias, Mateo. Que Dios te bendiga». «No metáis a Dios en esto», dije en voz baja. «Esto no va de fe ni de perdón. Es una cuestión de humanidad básica, nada más». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Lo entendemos. Pero gracias de todos modos». Jacob levantó la vista de su cuaderno, curioso por el revuelo.
¿Se va a poner bien el abuelo ahora?, preguntó. Hugo se arrodilló junto a su hijo. Eso esperamos, pequeño. El tío Mateo va a ayudar a que el abuelo reciba los mejores cuidados posibles. Los ojos de Jacob encontraron los míos, amplios y confiados. Gracias, tío Mateo. Algo en su gratitud inocente perforó la armadura de mi corazón. Asentí una vez, reconociendo su agradecimiento antes de volverme hacia mi madre. Hablaré con la administración del hospital sobre la factura. ¿Dijo el médico si necesitaba algo más? Ella negó con la cabeza. Solo tiempo y cuidados adecuados. De acuerdo. Veré qué puedo organizar. Pasé las siguientes horas lidiando con la burocracia hospitalaria, estableciendo planes de pago, asegurándome de que mi padre no fuera trasladado. Cuando regresé a su habitación, las horas de visita casi habían terminado. Deberíais iros todos a casa, dije a mi familia. Descansad. Yo me quedaré con él esta noche. Protestaron débilmente, pero el agotamiento en sus ojos los delataba. Necesitaban dormir, un descanso de la vigilia constante. Os llamaré si algo cambia, prometí. Iré a cuidar de Jacob. Una vez que se fueron, me senté en la incómoda silla al lado de la cama de mi padre, observando el subir y bajar de su pecho, escuchando el pitido rítmico de los monitores. La rabia que me había sostenido durante tanto tiempo se sentía distante ahora, reemplazada por un extraño vacío. No os perdono, dije en voz baja a mi padre inconsciente. Quiero que sepas que no hago esto porque os haya perdonado o porque quiera volver a ser parte de la familia. Lo hago porque es lo correcto. Porque me niego a ser como vosotros, a poner los principios por encima de las personas. Mi padre no se movió, pero de alguna manera, decir las palabras en voz alta alivió algo en mi interior. No estaba allí para reconciliarme ni para perdonar. Estaba allí para ser la persona que ellos no supieron ser. Alguien que ayudaba cuando era necesario, sin importar el pasado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Iba al trabajo y luego al hospital. Me sentaba con mi padre, a veces hablando, a veces en silencio. Organicé el tratamiento de Jacob, establecí pagos para el alquiler de mis padres, me aseguré de que tuvieran comida y necesidades básicas. Hice lo que había que hacer, pero mantuve mi distancia emocional. No me uní a sus cenas familiares ni recordamos viejos tiempos. No miré álbumes de fotos ni hablé del futuro. Estaba allí, pero no presente. La salud de mi padre mejoró gradualmente. Lo sacaron de la UCI, pasó a una habitación normal y luego a un centro de rehabilitación. El tratamiento de Jacob empezaba a mostrar resultados. Las ojeras de su cara desaparecieron y recuperó su energía. Mi madre dejó de tener ese aspecto tan angustiado. Hugo encontró un trabajo estable, con beneficios. Lucía hacía menos turnos y pasaba más tiempo con el niño. Observé cómo sus vidas mejoraban desde una distancia segura, como un benefactor observando un proyecto de caridad. No quería su gratitud ni su amor. No quería nada de ellos. Lo hacía por mí mismo, para demostrar que era mejor de lo que ellos habían sido. Para poder dormir por la noche sabiendo que no había dado la espalda a personas necesitadas, incluso a aquellas que me habían herido profundamente. Pero la vida tiene una forma de complicar hasta los planes más sencillos. 6 meses después de la hospitalización de mi padre, conocí a alguien. Se llamaba Clara, y no se parecía en nada a Lucía. Era segura, independiente, con un ingenio agudo y un corazón bondadoso. Nos conocimos en un evento de trabajo, ella era una diseñadora gráfica contratada para una campaña que yo dirigía. Empezamos con cafés, luego cenas y después fines de semana explorando la ciudad juntos. Ella me hacía reír, algo que no había hecho mucho en los últimos años. Clara se fijó en mis visitas semanales al hospital, en mi cuidadosa gestión de los asuntos de mi familia. Hacía preguntas que yo no quería responder, pedía detalles que yo no estaba listo para compartir. ¿Los estás ayudando?,
Pero no dejas que ellos te ayuden a ti, observó una noche mientras estábamos en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Das dinero, tiempo, apoyo, pero no aceptas ni siquiera una comida casera de tu madre. ¿Por qué? Sorbí mi vino, considerando cuánto contarle. Es complicado. Las cosas de familia suelen serlo, asintió ella. Pero sé escuchar. Así que se lo conté todo. La traición, el abandono, los años de rabia y dolor, la reciente reconciliación que en realidad no lo era. Cuando terminé, ella se quedó callada un buen rato. Entonces no los has perdonado. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, no creo que pueda. Pero los estás ayudando. ¿Por qué? Me esforcé por articular lo que nunca había expresado del todo, ni siquiera a mí mismo. Porque no quiero ser como ellos. No voy a dar la espalda a la gente que me necesita, aunque me hayan herido. No usaré los principios, ni la fe, ni nada más como excusa para ser cruel. Clara asintió con comprensión en sus ojos. Eres un buen hombre, Mateo. Mejor de lo que te crees. No lo soy, insistí. Solo intento ser alguien con quien pueda vivir. Eso es lo único que todos podemos hacer, dijo ella suavemente. La perspectiva de Clara me desafiaba. Ella veía a mi familia con ojos nuevos, sin los años de dolor nublando su visión. Me señalaba pequeños momentos de remordimiento genuino que yo podía haber pasado por alto. Las lágrimas silenciosas de mi padre cuando lo ayudaba con la fisioterapia. El respeto cuidadoso de mi madre hacia mis límites. La inquebrantable ética de trabajo de Hugo mientras intentaba sacar adelante a su familia sin mi ayuda. Lo están intentando, me dijo un día después de haber visitado a mi padre en rehabilitación. De verdad intentan enmendarlo. Demasiado poco, demasiado tarde, respondí. Puede ser, concedió ella. Pero, ¿no vale algo el esfuerzo? ¿No es el cambio algo digno de reconocer, aunque no borre el pasado? No tuve respuesta para ella. La verdad era que tenía miedo de soltar mi rabia. Me había protegido durante tanto tiempo, manteniéndome a salvo de más daño. Si reconocía sus esfuerzos, si me permitía creer que habían cambiado, podría volver a exponerme al dolor. Y no estaba seguro de poder sobrevivir a eso una segunda vez. Pero las palabras de Clara se quedaron conmigo, haciéndome notar cosas que de otro modo habría ignorado. La forma en que la cara de Jacob se iluminaba cuando yo llegaba de visita. El modo en que mi madre nunca presionaba para recibir más de lo que yo estaba dispuesto a dar. La forma en que Hugo trabajaba en 2 empleos sin quejarse, decidido a valerse por sí mismo otra vez. Poco a poco, casi imperceptiblemente, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era perdón exactamente, pero quizás sí comprensión. Quizás los comienzos de la compasión. Mi padre recibió el alta tras 3 meses de rehabilitación. Nunca se recuperaría del todo, sus pulmones estaban demasiado dañados, pero podía vivir en casa con apoyo de oxígeno y revisiones regulares. El tratamiento de Jacob estaba funcionando, sus médicos eran optimistas respecto a una recuperación total. Hugo había sido ascendido, Lucía había encontrado un trabajo mejor y estaban ahorrando para un lugar propio. El día que mi padre regresó a casa, hice una breve visita para asegurarme de que estuviera instalado, comprobando que tuvieran todo lo necesario. Al irme, mi madre me siguió hasta la puerta. Mateo, dijo vacilante. Hemos estado hablando, tu padre, Hugo, Lucía y yo, y queremos que sepas algo. Tenemos la intención de devolverte hasta el último céntimo. Puede que tardemos años, pero lo haremos. La miré, sorprendido. No es necesario. Si lo es, insistió ella. Lo que te hicimos estuvo mal. Quitarte tu fondo universitario, darte la espalda cuando más nos necesitabas, fue imperdonable. Lo sabemos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar compensarlo. No supe qué decir.
Era la primera vez que alguno de ellos reconocía la magnitud total de su traición sin justificaciones ni excusas. No esperamos perdón, continuó ella, con los ojos húmedos pero la voz firme. No lo merecemos. Pero queremos que sepas que entendemos lo que hicimos y que lo sentimos de verdad. No solo porque necesitáramos tu ayuda, sino porque lo que hicimos estuvo mal. Punto. Asentí, incapaz de hablar por el nudo inesperado que se formó en mi garganta. Y estamos agradecidos, añadió ella. No solo por la ayuda financiera, aunque sabe Dios que la necesitábamos, sino por el ejemplo que has dado a Jacob, por enseñarle lo que es la verdadera fuerza y la integridad. Por ser el tipo de hombre que nosotros deberíamos haberte ayudado a ser, en lugar de la clase de personas en las que nosotros nos convertimos. Me aclaré la garganta, recuperando finalmente la voz. Gracias por decir eso. Significa mucho. No era perdón. No era reconciliación. Pero era un reconocimiento. Y por ahora, eso bastaba. Clara y yo nos casamos la primavera siguiente. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos íntimos y colegas. No invité a mi familia, no porque quisiera seguir castigándolos, sino porque no estaba listo para compartir esa parte de mi vida con ellos todavía. Necesitaba algo que fuera solo mío, sin las manchas del pasado. Lo entendieron. Enviaron una tarjeta y un pequeño regalo, una colcha hecha a mano en la que mi madre había pasado meses trabajando, pero respetaron mi decisión de no incluirlos. Su respeto por mis límites significó más que cualquier disculpa. Durante el año siguiente, nuestras vidas siguieron evolucionando. Clara y yo compramos una casa en un barrio tranquilo, lejos del ajetreo del centro. La salud de mi padre se estabilizó. Hugo y Lucía encontraron un apartamento propio, pequeño pero limpio y seguro. Jacob empezó el colegio, prosperando bajo la atención de su maestra. Yo mantuve la distancia, ayudando cuando era necesario, pero sin involucrarme del todo. Era cordial durante las visitas, aceptaba ocasionalmente una taza de café o un trozo de la tarta de manzana de mi madre, pero no compartía detalles personales ni pedía confidencias. Era un baile cuidadoso, una relación construida sobre la obligación más que sobre el afecto. Hasta el día en que Clara me dijo que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un rayo, alegría y terror a partes iguales. Iba a ser padre. Iba a tener un hijo propio, una familia creada por mí. ¿Eres feliz?, preguntó Clara con ansiedad, observando mi cara. Sí, dije, sorprendido de que fuera verdad. Sí, lo soy. Aquella noche, incapaz de dormir, me encontré pensando en mi propio padre, en el tipo de progenitor que quería ser. Pensé en las lecciones que había aprendido de él, tanto las buenas como las malas. Pensé en el legado de dolor y traición que cargaba y en si quería pasárselo a mi hijo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi madre. Necesito hablar con todos vosotros, dije sin preámbulos. ¿Podéis venir a nuestra casa a cenar el sábado? Hubo una pausa. ¿Todos nosotros? ¿Tu padre, Hugo, Lucía, Jacob y yo? Sí, todos vosotros. Por supuesto, dijo ella, con una mezcla de emoción y nerviosismo en la voz. Será un honor. El sábado llegó con una sensación de ocasión trascendental. Clara preparó un festín, decidida a que todos se sintieran bienvenidos. Yo caminaba por el salón, ensayando lo que quería decir y cómo quería decirlo. Llegaron juntos, como un frente unido. Jacob, que ya tenía 7 años, corrió hacia mí de inmediato, rodeando mis piernas con un abrazo entusiasta. Le palmeé la cabeza torpemente, todavía poco acostumbrado a tales muestras de afecto. Tío Mateo, se me han caído 2 dientes, anunció con orgullo, mostrando los huecos en su sonrisa. Muy impresionante, dije, sonriendo a mi pesar. Los adultos eran más reservados, esperando mis indicaciones. Los invité a pasar, ofrecí bebidas e hice comentarios triviales sobre el tiempo y el tráfico.
Clara, bendita sea, mantuvo fluida la conversación durante la cena, preguntando por el colegio de Jacob, la salud de mi padre, el trabajo de Hugo. No fue hasta el postre, tarta de manzana, la receta de mi madre pero la ejecución de Clara, cuando finalmente dije lo que les había invitado a escuchar. Clara está embarazada, anuncié en medio de un silencio en la conversación. Vamos a tener un bebé. La mesa estalló en exclamaciones de alegría y felicitaciones. Mi madre lloró, por supuesto. Mi padre irradiaba orgullo. Hugo propuso un brindis con su vaso de agua. Lucía le hizo a Clara 1000 preguntas sobre fechas y náuseas matutinas. Cuando la emoción se calmó, me aclaré la garganta, de repente nervioso. Hay algo más que quiero decir. Se quedaron callados, mirándome con diversos grados de aprensión. He estado pensando mucho en la familia últimamente, comencé. En lo que significa ser padre, hermano, hijo, sobre los errores que cometemos y las consecuencias que siguen, sobre el perdón y las segundas oportunidades. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos, un destello de esperanza asomó en sus profundidades. Voy a ser padre, continué. Y no quiero que mi hijo crezca bajo la sombra de viejas heridas y rencores. No quiero transmitir el dolor que he cargado durante tanto tiempo. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. No puedo decir que os haya perdonado por completo. No sé si alguna vez lo haré. No del todo. Lo que pasó me cambió. Nos cambió a todos. No podemos fingir que no fue así. Pero estoy listo para seguir adelante, para construir algo nuevo, algo mejor para la siguiente generación. Mi madre se llevó la mano a la boca, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Mi padre asintió con la comprensión grabada en los ojos. Hugo miraba a la mesa, con los hombros hundidos en lo que parecía ser alivio. Quiero que mi hijo conozca a sus abuelos, a sus tíos, a su primo. Quiero que tengan una familia, una de verdad, construida sobre la honestidad y el respeto, no sobre secretos y traiciones. Y creo que eso es lo que vosotros queréis también. Más que nada, susurró mi madre. Entonces ahí es donde empezamos, dije simplemente. No olvidando ni excusando, sino con honestidad, reconociendo lo que pasó y asegurándonos de que nunca vuelva a ocurrir, construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que fue destruido. Jacob, que había estado inusualmente callado durante este intercambio, levantó la vista de su tarta. ¿Eso significa que voy a tener un primo? Le sonreí, la primera sonrisa genuina que les dirigía en años. Sí, Jacob. Vas a tener un primo. Mola, dijo él, volviendo a su tarta con renovado interés. Y así, la tensión se rompió. Las risas recorrieron la mesa, tímidas al principio, luego más fuertes. No estábamos curados, no del todo. Las cicatrices seguían siendo visibles en la forma cuidadosa en que interactuábamos, en los temas que todavía evitábamos. Pero habíamos dado un paso, uno importante. Clara me apretó la mano bajo la mesa con orgullo en sus ojos. Yo se la devolví, agradecido más allá de las palabras por la mujer que me había enseñado que la curación era posible, que seguir adelante no significaba olvidar el pasado. Al mirar alrededor de la mesa los rostros de mi familia, imperfectos, humanos, haciendo lo que podían, comprendí algo profundo. Una vez tomaron una decisión que me destruyó, eligiendo el futuro de mi hermano sobre el mío. Ahora yo estaba tomando una decisión también. No por obligación ni por deber, sino por la esperanza de algo mejor. Estaba eligiendo un futuro donde las viejas heridas pudieran sanar, donde pudieran formarse nuevos vínculos, donde el ciclo del dolor pudiera finalmente romperse. No era perfecto. No era la familia que una vez había imaginado para mí, pero era real y era mía. Y por primera vez en muchos años, creí que podría ser suficiente. 6 meses después, Clara dio a luz a una niña. La llamamos Gracia.
No por motivos religiosos, sino porque representaba la gracia que habíamos encontrado al empezar de nuevo, al elegir el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación. Mis padres, Hugo, Lucía y Jacob estaban en el hospital a las pocas horas de su nacimiento. Mientras observaba a mi padre sostener a su nieta por primera vez, con sus manos curtidas acariciando con suavidad el diminuto cuerpo, sentí que los últimos bordes afilados de mi rabia empezaban a suavizarse. No porque ellos merecieran el perdón, sino porque yo merecía la paz. Porque Gracia merecía una familia unida por el amor en lugar de dividida por el dolor. Porque algunas deudas nunca se pueden pagar y algunas heridas nunca terminan de cerrar. Pero eso no significa que dejemos de intentar ser mejores, de actuar mejor por los que vienen después de nosotros. Mi hermano dejó embarazada a mi novia. Mis padres me echaron de casa por su culpa y por la de mi ex infiel. Y sí, pagaron un precio por su elección, años de pobreza y lucha, una relación fracturada con su hijo, quizás sin posibilidad de reparación total. Pero al final, el precio más alto fue el que casi pagué yo mismo, una vida de ira y aislamiento, de muros construidos tan altos que no me dejaban ver más allá, de un corazón endurecido no solo contra quienes me habían herido, sino contra cualquiera que pudiera acercarse lo suficiente como para volver a hacerlo. Al sostener a mi hija en brazos, con sus diminutos dedos rodeando mi pulgar, hice una promesa silenciosa. La protegería no solo de las amenazas externas, sino también de las internas, de la amargura que corroe por dentro, de la ira que ciega, del dolor que se endurece hasta convertirse en algo inquebrantable y, en última instancia, vacío. Le enseñaría que la familia no es perfecta, que la gente comete errores terribles, inflige dolores espantosos, que el perdón no siempre es posible ni siquiera deseable, pero que seguir adelante es siempre una opción. Que la curación, por imperfecta e incompleta que sea, siempre merece ser buscada. Que el amor, en toda su gloria desordenada y complicada, siempre merece el riesgo. La familia sentada en aquella sala de espera del hospital no era la que yo había imaginado para mí hacía tantos años. Estaba rota y rehecha, cicatrizada y sanando, frágil y fuerte a la vez. Pero como dirían más tarde los anuncios del nacimiento de Gracia, todas las cosas se hacen nuevas. No perfectas, no libres de las marcas del pasado, pero nuevas al fin y al cabo. Y en esa novedad, en ese fresco comienzo, todos encontramos algo que creíamos perdido para siempre. Esperanza. No por la restauración de lo que una vez fue, sino por la creación de algo que nunca antes había existido. Una familia construida no sobre la sangre, la obligación o el principio religioso, sino sobre la elección, sobre la honestidad, sobre el reconocimiento de que todos somos imperfectos, todos capaces tanto de un gran daño como de una gran sanación. Al final, no fueron ellos los únicos que pagaron el precio por su elección. Todos lo hicimos, y todos seguimos pagándolo de formas tanto dolorosas como redentoras. Pero ahora lo pagamos juntos. Con los ojos abiertos, las manos entrelazadas, avanzando hacia algo mejor que lo que vino antes. Y eso, he llegado a creerlo, es la única justicia, la única redención que merece la pena tener.